Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Pardo. Esta es la unidad 3 de la materia de control estadístico de la calidad de la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, Hablaremos acerca de los temas de gráficas de control para atributos. Gráficas de control para atributos P. Las gráficas P o gráfica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente, los cuales para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí tenemos un ejemplo. Winand Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implementables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Winand no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Tenemos nuestros datos de desfibriladores cardíacos implementables. Una vez abriendo nuestros datos y colocándolos en el programa Minitab, procedemos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas P. Colocaremos en las variables pues nuestro número de defectos, en el tamaño de subgrupos pues el tamaño de los lotes, y daremos a aceptar. A continuación obtendremos nuestra gráfica P para defectos, la cual nos da la relación de variación observada a variaciones en las variaciones esperadas, que nos da un porcentaje de
192%, un límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lightning. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. A continuación, realizaremos una gráfica P en donde en el apartado, iremos a la pestaña de estadísticas, gráficas de control y gráficas de atributos. Cogeremos las gráficas P, donde seleccionaremos como variable los defectos y el tamaño del subgrupos, pues tamaño del lote. En opciones de gráficas P, seleccionaremos todas las pruebas, daremos a aceptar y obtendremos nuestra gráfica de resultados, donde podemos visualizar que en el eje X horizontal representa el número de muestras del 1 al 20, en el eje Y, o el eje vertical, muestra la proporción de defectos por muestra, la línea verde horizontal que atraviesa en el centro de la gráfica es la proporción promedio por defectos, que es del 0.001. Los límites de control, el límite de control superior, que es de 0.001948, y el límite de control inferior, que es de 0.00052. Los puntos azules representan los valores de proporción de defectos por muestra. Los puntos rojos con etiqueta 2 señalan violaciones a la regla de número 2 de Nelson, que indica una posible señal fuera de control, probablemente 9 puntos consecutivos en el mismo lado del promedio o una tendencia específica. A continuación tenemos un segundo ejemplo donde una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control. Abriremos nuestros datos en Minitab para proceder a generar nuestra gráfica de control P. Una vez abiertos o colocados nuestros datos en el programa en Minitab, iremos a la pestaña de estadísticas, luego a la subpestaña gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica P. Estando aquí seleccionaremos nuestras variables, que serían las piezas defectuosas y el tamaño de los subgrupos, pues el tamaño de los lotes. Seleccionaremos todas las opciones en opciones de gráficas y seleccionaremos todas las pruebas. Daremos a aceptar y continuaremos para generar nuestra gráfica. Ya una vez generada nuestra gráfica, pues podemos observar que hay varios picos que exceden los límites de control superior, marcados con uno rojo, lo que indica que las variaciones de la regla 1 de Nelson señala que un punto está fuera de límites de control y es evidencia de una causa especial o anormalidad en el proceso. Esto ocurre en varias muestras, alrededor de la muestra 5, 15, 30 y 42. En conclusión, pues podemos decir que el proceso no está completamente bajo control y que hay múltiples
puntos fuera de los límites de control superior. Las variaciones detectadas sugieren que la presencia de causas especiales que deben investigarse, por ejemplo, cambios en materias primas, operadores, turnos o métodos. Gráficas de control para atributos NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. Las gráficas NP es similar a las gráficas P. Sin embargo, las gráficas NP pueden ser más fáciles de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de las unidades no conformes. A continuación tenemos un ejemplo de gráficas NP. Guidon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implementables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según la USA Today. Guidon no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implementables. Considera un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestros datos de desfibriladores defectuosos cardíacos implementables. Procederemos a abrirlo o colocar nuestros datos en el programa de Minitab. Una vez abierto o colocados nuestros datos en el programa de Minitab, procederemos a ir a la pestaña de estadísticas, en el grupo de gráficas de control para atributos y gráficas NP. Seleccionaremos como variable pues, el número de defectos, el tamaño de los subgrupos, pues sería el tamaño del lote. En opciones para gráficas NP seleccionaremos todas las pruebas para generar nuestra gráfica. Daremos aceptar o continuar y generaremos nuestra gráfica. Una vez generada nuestra gráfica, podemos observar que la gráfica nos muestra el conteo de piezas defectuosas por cada muestra, y que aunque la mayoría de los puntos están dentro de los límites de control, se detectaron violaciones a la regla 2 del Nelson en las muestras 10, 18 y 20, lo que indica una posible tendencia o patrón no aleatorio. Esto sugiere una causa especial que debe ser investigada para asegurar la estabilidad del proceso, por lo que nos da una gráfica que está fuera de control. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en una línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determinar si el proceso estaba bajo control estadístico. En este enlace tenemos nuestros datos ya capturados.
Procederemos a abrirlos o capturarlos en el programa de Minitab. Una vez colocados nuestros datos en el programa de Minitab, los cuales serían el lote, tamaño del lote y las piezas defectuosas, procedemos a ir a la pestaña de estadísticas, gráficas de control y gráficas de control por atributos y gráficas NP, donde seleccionaremos como variable pues, las piezas defectuosas y el tamaño de los subgrupos, el tamaño del lote. En opciones de gráficas NP seleccionaremos todas las pruebas y daremos aceptar o continuar para generar nuestra gráfica. Una vez ya generada nuestra gráfica, podemos observar que el proceso es inestable, con una variación excesiva en el número de piezas defectuosas, evidenciando por múltiples puntos fuera de los límites de control y más de 3 desviaciones estándar de la media. Gráficas de control para atributos U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así es aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Una gráfica de pantalla. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registraron el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de píxeles pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Line es más adecuada para graficar el número de efectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer seguimiento del número de facturas en, en reclamación con fines de determinar el nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturaciones y, diagnosticar con gráfica U para probar si la variación de los datos es la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Aquí podemos observar una prueba de diagnóstico con una gráfica de U, donde nos muestra la relación entre la variación observada y la variación esperada, que es igual a 553.4%. Los límites superiores al 95% para la relación y la media del proceso que se encuentran
a 147.8%. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Lightning. La gráfica U de Lightning es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Lightning puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente, los cuales para la gráfica U de Lightning incluyen sigma z, que es para la dispersión excesiva o significante. Un valor sigma z es el que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U tiene exactamente la misma que una gráfica U tradicional. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de fabricación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si el nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea de control es de aproximadamente 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. A continuación, observamos un ejemplo. Una empresa que se ha dedicado a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construiremos una gráfica de control U o U de Lightning para la cantidad de defectos por lote y determinaremos si el proceso está bajo control estadístico. El siguiente link nos da los datos de los rines de aluminio 17 pulgadas. Procedemos a capturarlos o abrirlos en el programa de Minitab. Una vez abierto o capturado los datos en el programa de Minitab, procedemos a ir a la pestaña de estadísticas, gráficas de control y gráficas de atributos. Seleccionaremos las gráficas U y como variable seleccionamos los defectos por unidades revisadas. El tamaño de los subgrupos, pues el tamaño de los lotes. En opciones de gráficas U seleccionaremos todas las pruebas y daremos aceptar o continuar para generar nuestra gráfica. Una vez generada nuestra gráfica, observaremos que el proceso analizado mediante la gráfica U es inestable, presentando una tasa de defectos por unidad significativamente variable y fuera de control estadístico. El siguiente ejemplo nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control U o U de Lightning para la cantidad de defectos por lote y determinaremos si el proceso está bajo control estadístico. Procedemos a abrir nuestros datos de los defectos en los arneses
en el programa de Minitab. Una vez ya abiertos nuestros datos o capturados en el programa de Minitab, procedemos a irnos a la pestaña de estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas U. En la parte de variables seleccionaremos nuestro número de defectos y el tamaño de los subgrupos, el tamaño del lote. Seleccionaremos en opciones de gráficas de tipo U, seleccionaremos todas las pruebas, daremos a aceptar y continuaremos para generar nuestra gráfica. Una vez generada nuestra gráfica, podemos observar que el proceso es inestable en cuanto al número de defectos por unidad, la presencia de múltiples puntos fuera de los límites de control y una tendencia de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la media señala la existencia de causas especiales de variación que afectan la consistencia y predecibilidad del proceso. Gráficas de control para atributos C. Gráficas C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de las muestras es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles tardados, rayas y puntos borrosos. Un ejemplo es una fábrica de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Y en la gráfica podemos observar que la gráfica está un poco fuera de control, ya que tiene un punto fuera de los límites de control. Tenemos un ejemplo donde una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote o unidades que pueden tener más de un defecto. Construiremos una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Procedemos a abrir nuestros datos en el programa de Minitab para generar nuestra gráfica. Una vez teniendo capturados nuestros datos en el programa de Minitab, iremos a la pestaña de estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionaremos las gráficas C. Seleccionaremos nuestra variable, que son los defectos por unidades revisadas, y en las opciones de gráficas C, en el apartado, en la pestaña de pruebas, seleccionaremos todas las pruebas, haremos aceptar y continuar para generar nuestra gráfica. Una vez generada nuestra gráfica, podemos observar que el proceso presenta inestabilidad en el número de defectos por unidad, con varios puntos fuera del límite superior, y por lo que deducimos que la gráfica está fuera de control. Continuamos con un segundo ejemplo, que en una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear el proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construiremos una gráfica de control C para cada
para la cantidad de defectos por lote y determinaremos si el proceso está bajo control estadístico. Procederemos a abrir nuestros datos de defectos en los arneses por lote. Una vez abiertos nuestros datos en Minitab, iremos a la pestaña de estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas C. Seleccionaremos nuestra variable, que en este caso sería el número de defectos, y en las opciones de gráficas C, en la pestaña de pruebas, seleccionaremos todas las pruebas, daremos aceptar y aceptaremos para generar nuestra gráfica C. Una vez obtenida nuestra gráfica, podemos deducir que la mayoría de los puntos se encuentran dentro de los límites de control, sugiriendo un proceso estable en cuanto al número de defectos por unidad. Sin embargo, se observa cierta variabilidad natural. Gracias por su atención. Eso sería todo por hoy. Gracias.